van a exponer Fernando Alfonso Garay y Natalie Arias. Pueden comenzar ya. Ok, doctor. En ese orden expondríamos, ¿verdad? Como ustedes quieran, como ustedes prefieran. Ok. Eh, Buenas tardes, entonces, compañeros, doctor. El día de ahora le vamos a hablar sobre heridas, gravedad de heridas, complicaciones. Siguiente, por favor. Nuestros objetivos son compilar información acerca de las heridas para poder identificar sus diferentes características. Dentro de los específicos tenemos definir correctamente el concepto de heridas, demostrar la clasificación de las heridas e identificar las complicaciones de los traumatismos. Siguiente. Nuestra introducción es que las lesiones constituyen uno de los capítulos más importantes dentro de la medicina legal y es importante conocer dos aspectos de ellas, el aspecto médico y el jurídico. Desde el punto de vista de su gravedad, las lesiones se van a clasificar como mortales y no mortales, siendo las primeras responsables de la muerte del individuo, evidentemente, bien de forma inmediata o diferida, y las segundas son aquellas que, aunque produzcan una gravedad variable, no van a producir la muerte, como más adelante vamos a explicar. Siguiente. Dentro de la historia tenemos que la evolución histórica de los cuidados de las heridas comienza desde la aparición del hombre hasta nuestros días. Desde la prehistoria hasta la actualidad, los distintos materiales y procedimientos han variado y han ido evolucionando debido a la necesidad del hombre de curar y tratar dichas lesiones. Los primeros hombres utilizaban como materiales como hojas, tallos con los que se realizaban vendajes, teniendo en cuenta también lo primitivo que en este caso eran, ¿verdad? Y las cosas que tenían que hacer para cazar alimento, etcétera, que podían provocar lesiones en estos hombres primitivos. Siguiente. En el antiguo Egipto usaban como apósitos el barro, gomas, resinas, miel, mirra y sustancias oleosas. Y un poco más adelante se introduce la imagen de los hechiceros, sacerdotes, brujas, los cuales se encargaban del cuidado de las heridas. Si bien nosotros que al menos ya estamos en sexto año, ya rotamos en cirugía, muchos de nosotros hemos visto que en cirugía ocupan azúcar o miel para tratar heridas también, ya que esto genera un medio ácido que evita la replicación bacteriana y podemos ver que son métodos que se utilizaban desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Siguiente. En Grecia destaca Hipócrates, considerado el padre de la terapéutica. Este aportó numerosos conocimientos sobre los que se asienta el método hipocrático. En esta época comienza a tener importancia las heridas higiénicas y los vendajes. Siguiente. En la Edad Media tenemos que es la pionera en la creación de hospitales, donde figuras como el barbero y los monjes, ambos antecesores de los profesionales de enfermería en el caso de los monjes y los cirujanos en el caso de los barberos, al igual que los carniceros, la miel en este caso también se aplicaba, es fácil de aplicar, no es dolorosa ni dañina para los tejidos, es antibacteriana y un fuerte estimulador de la granulación y de la epitelización de las heridas. También se utilizó el aloe vera, este se ha utilizado en la curación de heridas desde la antigüedad, eran bien conocidos por los antiguos egipcios, griegos y las culturas indígenas, y la pulpa de la hoja se utiliza como un ungüento tópico sobre heridas en forma de gel, crema o mucílago. Siguiente. En el siglo XVI se desarrolla la alquimia y la farmacia. Además, hubo dos descubrimientos en este mismo siglo que conllevan una gran repercusión en el avance de la ciencia médica: la técnica de hibridamiento con el bisturí y el uso de drenajes en heridas con supuración, que hasta el día de ahora se siguen utilizando. Evidentemente, hay cambios en las técnicas, pero el principio es el mismo. Siguiente. Luego tenemos el método Magatti. En el año 1616, un cirujano llamado Cesare Magatti
se interesó por la cicatrización de las heridas y su cuidado, creando así el método Magatti, el cual tuvo mucha repercusión y fue seguido durante los siglos XVII y XVIII, y dicho método se basaba principalmente en la cura oclusiva de la herida. De este último pensamiento se crearon las bases históricas del tratamiento moderno en medio húmedo, favoreciendo la cicatrización de heridas, ideas que fueron adoptadas a partir del siglo XIX. Siguiente. Luego tenemos el siglo XVIII, XIX y XX. Durante el siglo XVIII, la forma de curar las heridas de los barberos, los cirujanos de la época, estaba principalmente influida por las cualidades curativas que brindaba la propia naturaleza. Se utilizaban ungüentos, la miel, por ejemplo, cosas que eran de fácil acceso y que permitían evitar complicaciones en las heridas. El concepto de adormecimiento local y la antisepsia aparecen en el siglo XIX. Antes de esto se utilizaba el alcohol para tratar de adormecer al paciente y que no sintiera tanto dolor en algunos procedimientos, como por ejemplo las amputaciones que se daban en los campos de guerra. El desarrollo de los antibióticos analgésicos y el tratamiento local de la cura en ambiente húmedo pertenece al siglo XX, donde conviven con el concepto de la asepsia. Siguiente. Luego tenemos los años 50 y 60. Se concebía la idea de que la desecación de la herida y la formación de costras era un proceso favorecedor, demostrándose poco después en 1962 con los trabajos publicados por Winter que la costra no mantiene la humedad y la temperatura idónea para la herida, perjudicando de esta forma la cicatrización de la misma. En 1972, Rube afirma que en este medio húmedo y sin costras se estimula la migración y se facilita la reepitelización de los tejidos. Siguiente. Luego tenemos dos definiciones importantes para entrar más en contexto con este tema, que son la traumatología forense y el trauma o lesión. La traumatología forense es la ciencia que describe o estudia las lesiones provocadas a un cuerpo con el mismo cuerpo de otra persona o con un objeto que se le conoce como arma. Y el trauma o lesión es toda aquella agresión o daño provocado a una parte o todo el cuerpo de una persona, animal, por un objeto, animal o persona, parte del cuerpo o por privación del elemento vital. Siguiente. Luego tenemos la clasificación de las heridas. Siguiente. Hay diferentes clasificaciones. Primero, la clasificación según el mecanismo que lo causa. Siguiente. Según el mecanismo que lo causa, tenemos heridas contusas, cortantes, punzantes y punzocortantes. Las contusas, también denominadas laceraciones, se producen por objetos romos, por ejemplo, un bate con solución de continuidad dermoepidérmica. Entonces, el bate impacta contra la persona o contra la parte del cuerpo de la persona y hace una herida estrellada, como podemos ver en la imagen. Luego tenemos heridas cortantes, que son soluciones de continuidad de la piel ocasionadas por agentes con punta y o filo, como en el caso de un cuchillo. Luego tenemos heridas punzantes producidas por agentes traumáticos puntiagudos, como por ejemplo una herida que se pueda dar por un compás o por un picayelo. Y las punzocortantes son soluciones de continuidad de la piel ocasionadas por agentes con bordes afilados que terminan en un extremo agudo, que también podrían ser cuchillos. Siguiente. Luego tenemos heridas contuso-cortantes, que son soluciones de continuidad de la piel ocasionadas por agentes que poseen una masa, un peso y volumen considerable y uno o más bordes afilados, como en el caso de un hacha o un machete. Luego, heridas por arrancamiento o abulsión. El agente traumático actúa arrancando los tejidos de forma parcial o completa. En estos casos podría ser la pirotecnia. Las abrasiones son heridas producidas por mecanismos de fricción que se ven bastante en accidentes de tránsito, más que nada en accidentes de motos, en los cuales hay laceraciones de la piel. Siguiente. Luego tenemos quemaduras, que son lesiones o heridas de los tejidos orgánicos producidas por la lesión del fuego y del calor, por contacto con determinados productos químicos cáusticos o corrosivos. También puede ser por electricidad, radiación y por fricción. Luego tenemos herida a colgajo, que son soluciones de continuidad de la piel y planos anatómicos más profundos producidas cuando predomina el sentido tangencial del agente agresor. Siguiente.
Luego tenemos la clasificación según la profundidad, siguiente. Y según la profundidad se pueden clasificar como superficiales, que son heridas que pueden abarcar desde la epidermis hasta la hipodermis, pudiendo incluso lesionar la fascia superficial ubicada entre el tejido adiposo y el músculo. Y luego tenemos las heridas profundas, que son heridas que comprometen el espesor desde la epidermis hasta el músculo, pudiendo lesionar vasos sanguíneos y o nervios de mayor calibre. Siguiente. Hay también heridas penetrantes, que son heridas que abarcan desde la epidermis hasta la fascia profunda subserosa, que cubre las paredes internas musculoesqueléticas y forma el peritoneo. Y heridas perforantes, que son heridas que abarcan desde la epidermis hasta una víscera contenida en una cavidad, ya sea lesionándola superficialmente o perforándola como tal. Siguiente. Hablando sobre la clasificación según su cicatrización, puede pasarla, por favor. Según la cicatrización puede ser aguda, que es aquella en la que el organismo es capaz de cerrar o sanar en el tiempo esperado. Acá la cicatrización se producirá sin infección y en un periodo que suele oscilar entre 7 y 14 días. Si hablamos de una herida crónica, es aquella que el organismo no puede cerrar o sanar en el tiempo esperado, ya que acá la herida suele ser más profunda y la zona suele estar inflamada. El proceso de separación y cicatrización es desordenado y se alarga en el tiempo. Siguiente, por favor. Según la integridad de la piel, puede ser abierta o cerrada. Siguiente. Las heridas abiertas se observa la separación de los tejidos blandos de la piel. Estas lesiones tienden a infectarse con facilidad. En un ejemplo de heridas abiertas están las quemaduras, las heladuras y las heridas. En las cerradas no se observa una lesión aparente, pero hay una hemorragia bajo la piel en cavidades o vísceras. Así los tejidos dañados no se exponen hacia el exterior, como por ejemplo en contusiones o asfixias. Siguiente. Según la gravedad, pasalo por favor. Vaya, es probablemente esta una de las categorizaciones más representativas. Una herida puede ser leve o grave. La gravedad se va a medir en función de otros factores, como por ejemplo si la herida es superficial o profunda, si la herida está contaminada o aún no está contaminada, si está abierta o cerrada, si el objeto o mecanismo que lo ha causado puede quedar en el interior del cuerpo, entre otros. Pásalo. Cicatrización de las heridas. Siguiente. Vaya, la reparación biológica de las heridas es realizada a través de un proceso complejo mediado por mecanismos tanto celulares, humorales y también moleculares. Estos se inician desde el momento en que se produce la lesión. Este proceso se puede dividir en 4 fases que se superponen en tiempo y espacio. Hablando de respuesta vascular, tenemos que durante esta fase ocurre la hemostasia y la coagulación. En esta fase se forma una matriz de tejido provisional y se va a producir inmediatamente ocurre la lesión. Es completada en algunas horas. La cascada de coagulación ocurre entre factores intrínsecos y extrínsecos. También se genera una vasoconstricción mediada por plaquetas con el objetivo de reducir una pérdida sanguínea y de llenar la solución de continuidad como un coágulo de sangre, también citocinas y factores de crecimiento. El coágulo va a estar compuesto por fibrina, fibronectina, vitronectina, entre otras proteínas, y esto va a actuar como una matriz provisional. A la vasoconstricción le sigue una vasodilatación, en la cual acá los trombocitos van a invadir la matriz provisional y las plaquetas se van a encargar de reclutar leucocitos mediante factores quimiotácticos. Tanto las plaquetas como los leucocitos liberan citocinas e inician el proceso inflamatorio. También estimulan la síntesis de colágeno y van a favorecer a la transformación de fibroblastos, también la angiogénesis y el proceso de reepitelización. La vasodilatación se evidencia al producirse una hiperemia y un edema tras la herida. Siguiente. Ahora la respuesta celular. Durante esta fase se va a desarrollar la inflamación que es producto de la hemostasia y la coagulación puestas a andar. Se pueden dividir en fase temprana, que es
caracterizada por un reclutamiento de neutrófilos y en fase tardía que acá aparece y se transforma en los monocitos. Se activa el complemento, se desgranulan las plaquetas y los subproductos de degradación bacteriana van a provocar una migración de los neutrófilos al sitio donde está la lesión, donde acá van a permanecer durante aproximadamente 2 a 5 días. Los neutrófilos se van a encargar tanto de fagocitar y de secretar proteasas, esto con el fin de eliminar bacterias y degradar el tejido necrótico. Y también van a ser encargados de amplificar la respuesta inflamatoria y de estimular factores de crecimiento y también interleucinas que van a participar en el proceso de reparación. Acá aproximadamente 3 días después de la producción de la lesión, los macrófagos van a ingresar al sitio de la lesión y van a desarrollar fagocitosis de patógenos y también de otros residuos celulares. Siguiente, por favor. Vaya, ahora hablando de proliferación celular y reparación, se produce la interacción de 3 mecanismos principales: la repitelización, neovascularización y la formación de tejido de granulación. En la repitelización se va a producir de 3 a 10 días después de la producción de la herida. En la fase de proliferación, el foco principal del proceso de curación va a suceder en la superficie de la herida. La formación de tejido de granulación y la restauración de la red vascular. Va a haber colágeno, fibronectina y otras proteínas reclutadas por fibroblastos. Estos van a representar la base para la nueva matriz que sirve para cerrar y restauración de la herida. En la neovascularización se produce mediante procesos celulares, humorales y moleculares en el lecho de la herida. En primer lugar, se van a formar los nuevos vasos por unión de los factores de crecimiento y sus receptores. Las células endoteliales activadas van a secretar enzimas proteolíticas que disuelvan la lámina basal y van a luego migrar a la herida en un proceso denominado brote. Y por último tenemos la formación de tejido de granulación. Esto va a ser el último paso y va a ocurrir simultáneamente con la remodelación. Acá van a participar fibroblastos, macrófagos, granulocitos capilares y haces de colágeno en un tejido de granulación. Este tejido es altamente vascular y se caracteriza por su color rojizo. La célula predominante es el fibroblasto y se va a encargar de producir colágeno, fibronectina y glicosa aminoglucanos, proteoglicanos y ácido hialurónico. Al final, los fibroblastos se van a diferenciar en miofibroblastos. Siguiente. Y el cuarto y el último es la remodelación de la herida. Esta es la última fase de la cicatrización de las heridas y se va a producir a partir del día 21 hasta el primer año después de la lesión. El colágeno producido en la fase proliferativa es sustituido por un colágeno más resistente o tipo 1. Los miofibroblastos generan constricción en la herida por su fijación de colágeno y así se disminuye la superficie de la cicatriz en desarrollo. Pásalo, por favor. Vaya, factores que influyen en la cicatrización. Hay una variedad de factores que pueden influir en el curso normal de la cicatrización de las lesiones. En primer lugar, tenemos los factores intrínsecos. Acá hablamos de biología, la edad, el estado nutricional, el tipo de piel, las comorbilidades, la medicación, entre otros. Y factores extrínsecos, que es el entorno, como el clima, la altitud, la exposición al agua, exposición al fuego, exposición a fármacos y también mecánicos como la inmovilización. Siguiente. La cicatrización normal, acá decía que puede sufrir 2 tipos de alteraciones. Una puede ser la cicatriz hipertrófica, que esto es un exceso en la formación de tejido de granulación, o una cicatrización queloide, que acá se forma normalmente tejido conjuntivo con bandas de colágeno acelulares eosinofílicas que son gruesas. Siguiente. Examen físico de forense de las lesiones. Siguiente. Vaya, acá vamos a tener criterios para evaluación y estudio de las lesiones. La literatura mencionaba que los médicos legistas realizan reconocimientos médicos legales a solicitud de las siguientes autoridades competentes. Estos van a ser autoridades judiciales, fiscales y policías.
En el reconocimiento médico legal de la integridad física, este busca perennizar las lesiones mediante la descripción detallada en toda lesión o secuela. También reconocer al agente causante de dicha lesión y realizar la valoración médico legal correspondiente. Esto va a ser con la finalidad de ayudar a determinar la etiología médico legal de las mismas. Para esto es imprescindible la formación tanto académica y experticia acreditada y suficiente del perito. Todo esto se va a traducir en un examen médico legal de calidad con la finalidad de realizar un informe pericial científico, veraz e imparcial. En el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 199, establece que en caso de lesiones corporales se exigirá que el perito determine el arma o instrumento que lo haya ocasionado y si se dejaron o no deformaciones y señales permanentes en el rostro, si se ha puesto en peligro la vida, si se ha causado enfermedad incurable o pérdida de un miembro u órgano. En general, todas las circunstancias que conforme al Código Penal influyen en la calificación del delito. Siguiente. Vaya, en pocos casos la lesión suele orientar hacia un arma o un instrumento específico. Por ejemplo, una equimosis figurada de una cadena, una equimosis figurada de una hebilla de correa o una herida de entrada por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, en la mayoría de casos las lesiones son inespecíficas, no expresan el tipo ni la forma de arma o instrumento utilizado. En este escenario, como ocurre habitualmente cuando el médico legista se le envía a un ciudadano con oficio en mano donde se solicita la realización del reconocimiento del médico legal por lesiones, este va a describir las lesiones, tanto el tipo de lesión, el tamaño, la forma, el color, la ubicación anatómica, entre otros, y también en base al tipo de la lesión que puede deducir de manera genérica el agente causante. Por ejemplo, si es un agente contuso, si es un agente cortante, si el agente es contuso cortante, si es un agente con punta, etc. Siguiente. Vaya, ahora tenemos contenido del informe pericial. Acá, primeramente tenemos que obtener los datos generales, que esta es la dependencia médico-legal examinadora con la fecha y hora del examen, la motivación o fundamentación del examen técnico solicitado en el documento, los datos de filiación del peritado. Estos van a estar a cargo del personal administrativo y según el manual de organización y funciones o el encargado tendrá su responsabilidad funcional. Siguiente. Vaya, la anamnesis o relato de los hechos. Acá el médico legista debe consignar lo referido por el peritado, la situación o el estado de hechos que motiva la atención, la fecha, el lugar y la naturaleza del mismo. El motivo del reconocimiento médico legal, ya si este fue por una agresión física por violencia familiar, si es un suceso de tránsito, si fue un suceso laboral, si es una tortura, mordedura canina u otros. También es importante consignar si hubo o no atención médica después del suceso violento. La información contenida en este acápite es referencial y subjetiva. El médico legista va a registrar la información de interés criminalístico en relación al examen médico legal solicitada por la autoridad competente. Siguiente. El examen clínico forense. Acá se va a dar la exposición detallada de lo que se ha comprobado del hecho. Acá se debe consignar el tamaño, la forma, el color, la ubicación topográfica anatómica y otras características relevantes de la lesión, la dirección, su sentido y su trayectoria. Esto podría permitir determinar el agente causante, la etiología médico-legal y la gravedad de las lesiones. El examen siempre se va a realizar previo consentimiento informado verbal. La negativa al examen médico-legal deberá registrarse en la descripción del examen clínico y las conclusiones del informe pericial. El examen se realiza de forma integral en todo el cuerpo, consignando los hallazgos en forma ordenada, de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda y de adelante hacia atrás. Las lesiones consignadas en este acápite deben estar en correspondencia al hecho y motivo de denuncia y solicitud de la evaluación médico-legal. Si el caso lo amerita también y si hay un criterio médico que lo exige, se usarán instrumentos adicionales o exámenes auxiliares adicionales como pruebas de laboratorio, radiografías,
interconsultas con un especialista, también para corroborar y ampliar la evaluación médico-legal o diagnóstico, esto con la finalidad de realizar la valoración de daño corporal. Siguiente. Como conclusión, tenemos que cuando hablamos de heridas, su clasificación y su gravedad dentro del ámbito de medicina forense, es de mucha importancia saber cómo clasificarlas y además cómo es que estas se pueden generar a partir de estos criterios, como el criterio anatómico, qué agentes le pueden producir y cuáles son las consecuencias que estas pueden traer a la persona que sufrió la lesión. También es importante conocer tiempos, mecanismos fisiológicos, factores que pueden afectar o no a la cicatrización de una herida para poder evitar para así poder hacer una descripción más precisa acerca de la lesión del paciente, que nos puede servir en un marco legal para así poder plasmar precisamente lo que nosotros evidenciamos en un examen físico forense. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor. Yo, con respecto a si existen algunas condiciones en la cual tomar como de referencia para tener una relación entre un trauma y un daño físico. ¿Cómo así? Es que si existen condiciones que uno pueda tomar como de referencias para tener una relación o para relacionar un daño físico y un trauma. Me imagino que me lo está preguntando en el sentido de... preguntar, no sé si le puedo responder yo. Ajá, contéstele. Sí, doctor, lo que ya mencionaba, que entre la relación entre un trauma y el daño físico hay 7 condiciones, que eran la naturaleza del trauma, si era, en qué tiempo se daba y las circunstancias en las que se daba la lesión, la naturaleza de la lesión, que se refería al origen en el que se había dado la lesión. También la concordancia de la localización, la relación cronológica, en qué tiempo se había dado la lesión, la exclusión de alguna causa extraña al trauma y la afectación si no existía antes alguna lesión en relación a la lesión que se había realizado en el momento. Esas eran las 7, doctor. Sí, esas son las condiciones para como realizar un nexo de causalidad, ¿verdad? Entre la gente la gente que han utilizado para causar el daño físico a la persona. Por eso es que es muy importante el relato de los hechos. O sea, realmente nosotros acá en el instituto hacemos una evaluación bastante completa y si bien es cierto, no es, difiere un poco de la historia clínica normal que nosotros hemos aprendido o con la cual nosotros nos formamos, pero a su modo es bastante completa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos primeramente los datos de identificación, luego tenemos el relato de los hechos o la historia médico-legal, en donde ahí la persona, el evaluado, puede extenderse y puede decir absolutamente todo lo que le ha pasado. No es como en clínica, por ejemplo, que la gente dice, tengo sangrado de nariz y nosotros ponemos epistaxis, ¿verdad? No podemos utilizar esos términos. ¿Por qué? Porque esos términos médicos o esos términos técnicos o científicos, los abogados no los entienden o no los conocen. Entonces nosotros ponemos entre comillas sangrado de nariz, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Todo lo que el evaluado vaya diciendo, pues nosotros lo vamos plasmando tal cual.
¿Para qué sirve la historia clínica? Es para eso, ¿verdad? Para empezar a, como atar cabos, empezar a ver cuál va a ser el nexo de causalidad que existe entre el agente agresor y la lesión que le ha provocado, ¿verdad? Como muy bien los compañeros describieron, nosotros acá debemos de decirle, ¿verdad? Al juez, al fiscal, a los abogados, qué tipo de lesión es la que está presente en la persona, qué objeto probablemente, si nosotros tenemos bastantes indicios, ¿verdad? Al momento de examinar a la persona, por ejemplo, si es un tubo, supongamos un tubo galvanizado y se fue con bastante fuerza, entonces a veces quedan muy bien impresas la parte, los rebordes o los costados del tubo, ¿verdad? Y nosotros podemos suponer que se trata de, por ejemplo, un tubo galvanizado, ¿verdad? O incluso un cincho. Si ha sido agredido una persona con un cincho, puede quedar una equimosis en patrón. Y nosotros, pues, una equimosis en patrón, al momento de describirla, nosotros decimos, presenta una equimosis en patrón en tal localización, de tanto por tanto, y que recuerda a la hebilla de un cincho, por ejemplo, o recuerda a la correa de un cincho. Y así nosotros vamos describiendo todas y cada una de las lesiones que vamos encontrando en las personas. Igualmente, si han sido mordidas, por ejemplo, por otro sujeto, podemos poner que recuerda la arcada dental y así, etcétera, etcétera. Lo que sus compañeros mencionaban es muy importante, que siempre se debe de plasmar el tipo de lesión, la localización, el tamaño, si presenta alguna lesión en la periferia y claramente el peritaje de lesiones o la evaluación médica del daño corporal, como se le llama normalmente. Acá le decimos peritaje de lesiones, ¿verdad? La finalidad es dar un tiempo de curación y un tiempo de incapacidad. Esa es la finalidad. Nosotros le vamos a decir a los jueces, nosotros le vamos a decir a los fiscales que una lesión determinada va a sanar en tantos días. Por ejemplo, tenemos una fractura de un fémur. Nosotros ya tenemos que saber que un fémur aproximadamente va a tardar entre 45 y 60 días en sanar. No completamente, sino formar un callo duro, ¿verdad? No un callo blando. Si hay un callo blando, nosotros podemos tomarle las radiografías que nosotros querramos a las personas. Si nosotros vemos que ya hay formación de un callo duro y todo, entonces podemos decir que la persona ya ha sanado. Claro, para determinar exactamente que la persona ha sanado completamente, se necesita no solamente, por ejemplo, la colocación de un yeso. Recuerden que se necesita también las sesiones de fisioterapia, si sufrió alguna complicación o si la fractura se le desplazó y lo tuvieron que operar a la persona. Todos esos factores van a influir. Además de eso, están los factores como que los antecedentes personales. Eso es muy importante preguntárselo a las personas. ¿Por qué? Y les pregunto a los del grupo, ¿por qué es importante preguntarle a las personas si es diabético, si es hipertenso, si presenta alguna enfermedad crónica degenerativa como enfermedad renal crónica, si es un paciente epiléptico, si toma algún tipo de medicamento, qué tipo de medicamento están ingiriendo? ¿Para qué es importante eso al momento de hacer la evaluación de las personas? Doctor, disculpe, por ejemplo, si es diabético, le costaría más la cicatrización, como usted mencionaba, que había que esperar cierto tiempo a ver cómo avanzaba la lesión. Por ese lado creo que va, que tardaría más. No sé si estaría Exacto. bien. Sí, exacto. Las lesiones van a tardar mucho más tiempo en curar. No solamente si se trata de una herida, podría ser también una escoriación, una equimosis
una fractura incluso. El paciente hipertenso, diabético, influye en todo esto. Algo tan sencillo como una equimosis, y eso hay que valorarlo mucho, porque algo tan sencillo como una escoriación o una equimosis en un paciente diabético, se supone que yo en este momento no soy diabético, no soy hipertenso, pero si me realizo o me golpeo y me sale un hematoma o me sale una equimosis, tiene su tiempo determinado de curación. Y y probablemente en mí cure sin ninguna complicación. Pero ese mismo hematoma o esa misma equimosis, si se la realiza a una persona que es diabética, principalmente los diabéticos, ¿verdad? La cabeza, o una persona que es hipertensa, o una persona con insuficiencia renal crónica, probablemente se le complique, ¿verdad? El hematoma probablemente se le haga un absceso. Y ese simple hematoma que, por ejemplo, tiene de 10 a 15 días de curación, en esta persona se le infectó, tuvo que drenársele el absceso, se le dejó abierta la herida, luego de que cumplió los ciclos de antibiótico, pues se decidió cerrar la herida y también hay otro proceso de cicatrización y por lo menos son otros 10 días. Entonces, el proceso en esta persona se alargó demasiado. Entonces, esos son factores que nosotros debemos de valorar al momento de realizar el próximo peritaje o el peritaje que le sigue al peritaje, a la evaluación médica del daño corporal, que es el peritaje de sanidad. En el de sanidad nosotros decimos, por ejemplo, lo ideal es que si yo hago el reconocimiento de lesiones, yo debería de hacer el reconocimiento de sanidad. Eso debería de ser lo ideal. ¿Por qué? Porque yo llevo una secuencia de qué es lo que le ha pasado a la persona o yo le llevo el seguimiento a esta persona. Pero muchas veces acá en el instituto no tenemos eso porque muchas veces los médicos o no están o andan haciendo otras evaluaciones y las personas vienen en ese momento y entonces le dan el peritaje a otro médico. Entonces, en el primer peritaje, en el de lesiones, por ejemplo, se estableció que fue una fractura de fémur y le dieron de 45 a 60 días para curar. Ahí digamos que ya abarca el tiempo de fisioterapia y todo. Entonces, yo establezco que como mínimo en 45 y como máximo en 60 días va a curar esa fractura. Y cuando viene la persona, por lo general no vienen exactamente a los 60 días o no vienen a los 45 días, pero sino que vienen un poquito pasadito. Entonces viene y lo primero que hago pues revisar mi informe o mi peritaje y luego lo que voy a hacer o lo que voy a corroborar es que esa fractura ha consolidado, que esté bien pegadito ese hueso. Entonces, ¿cómo lo hago? Mando una radiografía, se la tomo y ya la observo. Y si esa fractura yo considero que ha consolidado y que ha sanado, entonces yo puedo dictaminar un tiempo, o puedo dar mi conclusión en el peritaje de sanidad. Si no, puedo dar una ampliación. ¿Ampliación de qué? Del peritaje de lesiones. Por ejemplo, yo dictamino que le necesita 30 días más a esta persona para curar esa fractura. Y así nosotros vamos jugando con los tiempos de curación o los tiempos de sanidad de las personas que nosotros vamos evaluando. ¿Para qué es importante o para qué sirve la incapacidad que nosotros le damos a las personas? ¿Será la misma incapacidad que le podría dar el Seguro Social? ¿Es la misma incapacidad? ¿O es algo diferente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien del grupo? ¿Alguna idea? No sé si estoy en lo correcto, pero creería que no es lo mismo que una incapacidad del Seguro Social, porque en este caso, ya que la lesión fue causada por otra persona, los gastos médicos y también el tiempo que la persona no pueda ejercer su labor, por así decirlo, deberían de ir, o sea, deberían de ser pagados por la persona que hizo el daño, ¿no?
Correcto. Esa es una de las diferencias de la incapacidad. Claro, si la persona, la persona lesionada es un empleado, por ejemplo, del gobierno, pues el Seguro Social obviamente le va a pagar sus días de incapacidad, ¿verdad? Eh, los días de incapacidad, su salario y todo eso, el Seguro Social y todo. Pero volviendo a lo que acaba de comentar su compañero, en parte sí se utiliza para eso y a veces los jueces o los fiscales nos piden o nos solicitan que dictaminemos eso, los costos que, que conllevó el tratamiento médico que la persona ha recibido, ¿verdad? Si ha ido a fisioterapia en lo privado, si ha ido a una consulta privada, los costos o las consultas que puede haber dado un especialista y todo eso nosotros podríamos en algún momento eh, sacarlo, detallarlo y plasmarlo en nuestro peritaje, ¿verdad? Pero también la principal diferencia, y que también tiene que ver con lo que acabamos de decir, la principal diferencia es que allá en el seguro dan una incapacidad laboral. Nosotros acá damos, la incapacidad se utiliza no para cuestión de dinero o de salario, como lo podría hacer el seguro, sino que la incapacidad médico legal, su finalidad es tipificar un delito. Así, el delito, ¿cuál es el delito? Lesiones. Esta lesión es el delito de lesiones y lesiones graves o lesiones muy graves. Entonces, para tipificarlo en esas tres casillas es que nosotros utilizamos la incapacidad médica. Si es un delito de lesiones, no hay problema. La persona no es llevada, por ejemplo, a una Bartolina ni nada por el estilo. O sea, son lesiones graves o muy graves. Entonces, en estos puntos sí, ¿verdad? Hay una detención de la persona que ha causado el daño a la otra. Y claramente, como su compañero lo mencionó, hay un resarcimiento, puede haber un resarcimiento económico, ¿verdad? O incluso a esta persona que ha lesionado, pues puede haber algún tipo de penalidad y podrían llegar a guardar prisión, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad y para eso nosotros dictaminamos un tiempo de incapacidad. Ya ha pasado que no, las personas dicen, ¿por qué usted en el seguro me están dando, por ejemplo, 60 días? Están dando 60 días de incapacidad, pero nosotros aquí le damos 30. Claramente la persona pues no tiene acceso y no puede ver el peritaje que nosotros acabamos de, de dar o acabamos de realizar, pero posteriormente en las investigaciones pues pueden tener un acceso, ¿verdad? Por sus abogados defensores o incluso por el mismo fiscal. Podrían llegar a ver cuánto tiempo de incapacidad dictaminamos nosotros y las personas muchas veces han preguntado, ¿verdad? Que porque yo le doy 30 días y el seguro le dio 60 días, ¿verdad? Y ahí se les tiene que explicar que no se trata, con la incapacidad que nosotros damos no es laboral, sino que es una incapacidad médico-legal y es para tipificar un delito. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pregúntenle al grupo. ¿Cuál es la diferencia entre una cicatriz hipertrófica y un queloide? Que la, que la, uy, que la queloide se va a extender de los bordes donde se ha curado y la hipertrófica respeta los bordes. Exacto. Esa es la diferencia y que el queloide pues puede llegar a provocar daños de funcionamiento dependiendo de la localización
en la que estén, ¿verdad? Si son áreas de flexión y extensión, pues son una cicatriz queloide. Entonces puede haber unas retracciones y el movimiento de los miembros, pues ya no van a ser, o el funcionamiento de los miembros, del miembro afectado ya no va a ser el mismo. Esa es una de las partes también bien importantes que nosotros debemos de plasmar en nuestro peritaje de lesiones, y es el grado de afectación funcional que la persona ha, ha sufrido. Si, por ejemplo, una persona se le amputó, hay tablas, y esas son tablas que también están disponibles, y nosotros también trabajamos con algunas tablas que están en el seguro, donde nos mencionan eh, cuánto va a ser la pérdida funcional de la persona cuando sufre, por ejemplo, amputaciones de partes corporales. Por ejemplo, si en mi caso yo soy diestro, yo soy derecho, y pues viene una persona, se discute conmigo, saco un machete y me corta la mano. Básicamente, con la derecha puedo, yo, o sea, mi mano hábil, yo puedo escribir, o sea, puedo hacer la mayoría de las cosas, tanto laborales como de ocio que yo hago en mi día a día, ¿verdad? Entonces, prácticamente me está quitando más del 50% de mi capacidad funcional corporal. Entonces, de eso se lo tenemos que plasmar igualmente al juez o al fiscal en nuestro peritaje. Muchas de las veces no los hacemos. ¿Por qué? Porque son lesiones bastante leves, por ejemplo, una escoriación, una equimosis, una fractura. Si nosotros consideramos que la persona no tiene ningún antecedente, no va a tener ninguna de las complicaciones, pues no se le pone, ¿verdad? Pero ya si la persona ha sufrido una amputación o sufrió o por producto del trauma se ha realizado una cirugía, por ejemplo, una osteosíntesis, entonces nosotros ahí sí podemos valorar el grado de afectación y la pérdida funcional que va a tener esta persona. Entonces todo eso se debe de plasmar como tal en el peritaje. Como les repito, todo tiene una finalidad legal y todo al final tiene repercusiones, ya sea penales, civiles o económicas, ¿verdad? Para las personas que han cometido el acto de agresión y para las personas que han sido agredidas también, ¿verdad? Claro, nosotros también igualmente podemos caer en alguna falta, ¿verdad? Si nosotros omitimos, escondemos o queremos ayudar a una persona, cosa que no debería de ser así, porque debemos de ser lo más imparciales posible. Nosotros podemos caer en mala práctica médica también. Yo creo que ya se los había mencionado, que no solamente el médico clínico puede caer en una mala práctica médica, sino también nosotros, como médicos legales, podemos incurrir en eso, y claramente, pues, como una mala práctica médica que se pueda demostrar, entonces incurre en sanciones o incurre también en penalizaciones. Que se realiza el consentimiento o se pide el consentimiento verbal. ¿Es verbal o es escrito? ¿Cómo debería de ser? Doctor, según lo que yo había leído, mencionaba la literatura que era verbal, el consentimiento era verbal. Ajá. ¿Y cómo cree usted que debería de ser? Eso es lo que le podría decir la literatura. ¿Cómo cree usted que debería de Pues ser? yo creo que pensándolo bien tendría que ser escrito porque hay validez de que se realizó. Exacto, ¿verdad? Prácticamente, recordemos que en la práctica médica, nada verbal sirve. No es que no tengamos credibilidad, no es que nosotros nuestra palabra o lo que nosotros digamos no va a valer o no va a contar. No, sino que siempre hay que dejar constancia. Nosotros podemos decir, sí, sí, Doctor, disculpe, li- fíjese que dígame. casi no se le escucha.
nosotros podemos decir, sí, licenciado, o sí, señor juez, pero yo le pedí el consentimiento y realicé un peritaje de delitos sexuales. Dígame. Permítame. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, usted puede decirle, señor juez, pero nosotros sí pedimos el consentimiento y la evaluada pues nos dio el consentimiento verbal. Sí, pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde está o dónde usted ha hecho constar que de verdad lo ha hecho? Entonces, igualmente, como nosotros les pedimos, y lo primero que nosotros revisamos cuando son procedimientos quirúrgicos es si está el consentimiento informado. Recordemos que el consentimiento informado no es una autorización de, doctor, hágame lo que usted crea o hágame lo que usted quiera. No, es como un contrato en el que yo le estoy diciendo al paciente, le voy a realizar tal procedimiento, probablemente usted tenga este tipo de complicaciones, este tipo de riesgos, va a conllevar el consentimiento, el procedimiento, ¿acepta sí o no? Y el paciente le dice, sí, acepto, doctor. Entonces usted debería, idealmente, el consentimiento debería ir plasmado absolutamente todos los riesgos y las complicaciones y detallado el procedimiento que se le va a realizar al paciente. En nuestro caso, antes de realizar la evaluación, antes de comenzar siquiera a pedirle los datos a los evaluados, les pedimos la autorización, les explicamos en qué consiste la evaluación. Si es uno de lesiones, le vamos a decir, le voy a pedir sus datos personales, quiero que sepa que esto es de dominio público. Si usted está acá es porque el peritaje es de dominio público, lo va a saber el juez, lo va a saber el fiscal, lo va a saber su defensor, lo va a saber. Esto se va a llegar a ventilar en un proceso judicial. Entonces, necesito sus datos de identificación, necesito saber qué fue lo que le pasó y también necesito examinarlo. Examen físico completo. Si es necesario, necesito tomar muestras de algo. Si es, por ejemplo, un peritaje de delitos sexuales, le voy a pedir que se desvista, le voy a pedir que le voy a examinar sus partes íntimas y todo eso. Todo eso se le explica a la persona evaluada y si él la acepta, pues que firme o que ponga sus huellas. Si no, pues. Entonces, es muy importante dejarlo plasmado. ¿Por qué? Porque puede llegar un proceso judicial y yo digo, sí me lo dio verbalmente, pero ya me van a cuestionar de por qué no está esa página, por qué no está escrito o no está detallado el consentimiento de la persona. Y por ese sencillo papel, se puede caer un proceso judicial. Se puede caer toda una investigación. Entonces es muy importante, ¿verdad? Siempre nosotros pedirlo y dejarlo detallado, ¿verdad? Hay algunos países, hay alguna literatura que nos menciona de que simplemente se pide el consentimiento verbal y eso basta y sobra, porque se tiene la concepción de que el médico, en la parte médico-legal del médico, lo que dice el médico es santa palabra. Pero claramente tenemos que guardarnos la espalda, ¿verdad? Entonces, siempre escrito. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no tienen ninguna otra pregunta, pues nos quedamos hasta acá. Ya no vamos a recibir otro tema. Para el